Buenas, en el aire nuevamente Cerrando la Noche, su revista informativa que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón 67 de Aster. Y recordar a la audiencia que puede sintonizarnos a través de la internet en nuestra página carivision.com.do para todo el resto del mundo. Así que los amigos y las amigas que son asiduos televidentes pueden conversar con los amigos que tengan fuera del país y a través de este dominio y esta página sintonizar el programa. Junior Espinosa estará haciéndole compañía esta noche, toda vez que presentamos formales excusas porque Giovanni Almonte no pudo asistir al programa. Igualmente el amigo que es casi invitado, Rómulo Vallejo, me dicen que está dando un paseíto por Suiza. Entonces, ustedes saben, la próxima semana estará Rómulo por acá, hablándonos de su experiencia en ese viaje que ha hecho al Palacio de Naciones Unidas, allá en Suiza. Así las cosas, y entrando de inmediato en materia, el presidente de la República se notó preocupado por el tema de la chikungunya y ha convocado una reunión con un conjunto de ministros. Entre ellos participó el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, el ministro de Obras Públicas, el director de INAPA, el director del INDRI, el director de la CAS, donde planteó realizar una jornada nacional para erradicar los focos que producen mosquitos en la República Dominicana. Y creo que es una buena oportunidad para que funcionarios como el de INAPA, el de la CAS, los ayuntamientos y otros funcionarios vinculados a el problema del agua en la República Dominicana presenten un proyecto al presidente para aprovechar la emergencia que ha provocado en el país esta fiebre y solucionar de una vez y por todas el problema del agua en la República Dominicana. Porque si estamos planteando acabar con los focos donde germina este mosquito, pues sencillamente que la carencia de agua potable, es decir, el hecho de que hayan comunidades y barrios donde todavía el agua potable no llega, es evidentemente, como decíamos en un programa anterior, una consecuencia de que la gente tenga que adquirir tanques de agua. Y como dijimos también, agarrar una goma y abrirla en dos. Por lo tanto, sería una oportunidad magnífica para que le presenten un proyecto al presidente, de manera tal que así como tomamos la decisión de construir la segunda línea del metro, aun cuando hemos dicho que no íbamos a continuar con esa carrera alocada de construir obras por hacerle, el presidente sencillamente parece que se dejó entusiasmar y decidió invertir en la segunda línea del metro. ¿Qué cuesta llevar el agua, no necesariamente potable, llevar el agua por tubería a los diferentes barrios de la capital y a las diferentes comunidades del país? ¿Cuál es el costo de eso inmediato? Y que hagamos la provisión de fondos necesarios para que eso se ejecute. Porque aquí estamos acostumbrados a estar resolviendo cosas en la marcha. Pero problemas fundamentales como este, que tiene la consecuencia que todo el mundo ve. No es solo la fiebre actual, no es solo el dengue, es que esta carencia provoca múltiples dificultades a la gente. Y entonces cuando llegan las emergencias, nos volvemos locos. Ahorita decimos, bien, los ayuntamientos van a tomar la decisión de que todos esos solares a urbanizar, que no están siendo urbanizados y que están llenos de maleza, pues sencillamente todo el mundo a chapear, a quemar la hierba, porque con eso contribuimos a que el mosquito no se reproduzca. Muy bien, eso lo vamos a hacer en estas circunstancias. Pero hay sanciones para los propietarios de esos solares, que tengan plazos preestablecidos para levantar las construcciones que se supone tienen que hacer en los predios que han comprado. Porque sabemos que aquí hay gente que adquiere la cosa para engordarla, para algún día.
y eso se queda lleno de maleza. Usted construye su casa y está llena de ratones, de cucarachas, de mosquitos y de cuantas ratas puedan aparecer, e insectos, que lo que hacen es entorpecer el desenvolvimiento normal de la gente en la urbanización, en los espacios que adquiere para estar cómodo. Pero un conjunto de situaciones le hace la vida difícil. Entonces es tiempo de que a los problemas le demos soluciones definitivas, y empecemos por el del agua. Aprovechemos la coyuntura y hagámoslos. Y hablando de agua, yéndonos a un tema más local, siguen las comunidades de Tamayo, de Uvilla, del Jobo, de Vicente Noble, de Aquimelle, de Peñón, de Mena, esperando que las autoridades del INDRI y que las autoridades de obras públicas terminen de solucionar el problema que los afecta. Esto es la canalización del río Yaque del Sur. Ya inició la temporada de lluvia. Próximo mes estaremos iniciando también la temporada ciclónica. Y por ejemplo, la carretera Uvilla-Tamayo tiene más de 300 metros que está totalmente destruida. Un solo carril para los vehículos que vienen y van. Cuando un vehículo viene, el que va no puede pasar. Y es una situación caótica, pero sobre todo el temor de estas comunidades de que cada vez que hay una crecida del río Yaque del Sur, los afecta con el desbordamiento, porque a no tener canalización y estar sin cauce, tan pronto llega un chucho de agua, como decimos en el campo, sencillamente empieza el desbordamiento. Y esto no solamente provoca daños a los cultivos que terminan siendo afectados, sino también que provoca daños a las personas, a sus bienes materiales que son destruidos por las aguas, y le da mucha dificultad recuperarlo. Entonces no es posible que todos los años se esté hablando de lo mismo. Muy bien, iniciaron la construcción de la presa de Monte Grande. Eso será parte de la solución del problema. Pero en lo que la presa es construida, hay que mitigar los efectos de las aguas. ¿Y cómo? Se ha dicho que una de las fórmulas es canalizando, dragando ese río Yaque del Sur, que está totalmente lleno de sedimento, porque hace años que no aparece un dragado que le ayude a encontrar su cauce normal y que impida el desbordamiento fácil, que impida que esas comunidades se vean en peligro tal que en algún momento se ha pensado en trasladarla, cosa que lógicamente todos los que somos de esos pueblos nos oponemos, porque no es el caso de lo que ocurrió en Boca de Cachón. Aquí hay situaciones que son prevenibles, que cuestan, sí, pero aquí se coge dinero para cualquier cosa. Y yo creo que los problemas fundamentales de la gente deben estar en las agendas de las autoridades al momento de hacer los presupuestos. Pero no es posible convivir con un problema que tiene solución y que solamente nos acordemos de él cuando llegan las emergencias. Nos olvidamos de la máxima, sobre todo del campo, que dice que es mejor precaver que tener que remediar. Y eso el presidente actual lo conoce muy bien. Es un hombre de campo y precisamente del sur. Conoce bien la bravura del río Yaque del Sur, las consecuencias funestas que tiene para estas comunidades. Y hoy día la inversión que haya que hacer, de seguro que sale mucho más barata que cuando se presente una desgracia. Que en definitiva, cuando esto pasa, sabemos también qué ha ocurrido con las ayudas, que mucha gente se aprovecha de las necesidades y de la penuria de la gente y se hacen ricos, se hacen ricos. Eso no solamente pasa aquí, hay que ver cuál es el comportamiento en Haití, por ejemplo. Entonces, no esperemos la desgracia para entonces estar buscando paliativos. Tomemos como ejemplo lo que ha pasado con la poca agua que ha caído en el norte. Más de 7,000 personas desplazadas que han sido afectadas por la misma situación, porque viven en zonas vulnerables, porque no se hacen las inversiones necesarias
para trasladar a esa persona a sitios seguros o para hacerle los trabajos adecuados que ameritan los diferentes ríos de la República Dominicana. Somos un país que estamos justamente en el centro del Caribe y por nuestra situación geográfica es muy posible que la mayoría de los eventos naturales que se presentan pues nos afecten. Y siendo así, tengamos conciencia de eso y trabajemos para que cuando estos momentos lleguen, los daños sean lo menor gravoso posible, no solo para la vida y los bienes de la gente, sino también para la economía del país. Así que, presidente, tome carta en el asunto y el ministro de Obras Públicas, que ese tramo carretero tiene más de 3 años en proceso de reparación y como siempre un letrero muy bonito que dice obra construida y proceso de reparación por el Ministerio de Obras Públicas. Un aplauso, pero solamente eso. Hay que llamar a capítulo también al ingeniero que tiene esa obra, que no es posible que estén drenando el erario público en nombre de una obra que no es cara y que no tiene necesidad de durar más de 3 años. No hay necesidad que venga otro desbordamiento de río, no hay necesidad que venga otra temporada ciclónica y después los problemas y después las dificultades y la misma cantaleta de la gente saliendo a la calle a reclamar derechos y las autoridades entonces, como ocurre siempre, a reprimirla. Porque es lo que han hecho cada vez que esas comunidades han decidido caminar de cara a exigirle al gobierno que cumpla con la responsabilidad que constitucionalmente tiene. Y hablar de democracia es hablar también fundamentalmente de resolver los problemas existenciales de la gente, hablar de un Estado social, democrático y de derecho. Es justamente eso, señores autoridades, es trabajar en función del bienestar de la gente. Y en otro tema, vinculado también al bienestar de la gente, la Fundación Institucionalidad y Justicia ha enviado una comunicación al presidente de la Suprema Corte de Justicia donde denuncia un conjunto de males que están afectando la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana, que fue objeto de una reforma a través de la Ley 108 del año 2005, que, como toda reforma, en principio se cree que va a contribuir a solucionar las dificultades que se presentan en los procesos en el interior de las instituciones. Y se cifró muchas esperanzas en este proyecto de ley, se invirtió mucho dinero, hubo un significativo apoyo de agencias internacionales, sobre todo por el tema de garantizar la inversión extranjera y la estabilidad jurídica en la República Dominicana. Pero al final de los años hay todo un entaponamiento que está provocando un deterioro progresivo. Hace días hablamos de esto y decíamos que era inconcebible que una simple demanda de nulidad de asamblea de condominio dure 4 años para ser fallada por los tribunales y sobre todo por la jurisdicción inmobiliaria, que en el proceso de una demanda sobre registro de derecho inmobiliario se presente un incidente de incompetencia en razón de la materia y eso dure 6 meses para ser fallado. Evidentemente que hay un retraso, hay una mora en el sistema judicial en lo que tiene que ver con la jurisdicción inmobiliaria, al cual las autoridades, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, tienen que prestarle atención, porque efectivamente esto está dejando mucho que decir después de las inversiones que se han hecho para tener un ordenamiento inmobiliario mínimamente ordenado, que funcione y que la gente sienta seguridad de su título. También se ha denunciado la mora que hay, los retrasos en la entrega de los títulos cuando se deposita para una transferencia, aunque hay que decir que en esa parte ha mejorado mucho.
pero sobre todo en la parte litigiosa, conflictiva, hay una demora judicial importante, la cual hay que prestarle atención. Y la única forma de hacerlo es que las autoridades pues tomen carta en el asunto, asigne también los presupuestos necesarios para que estos jueces, porque recordar que todo se ha judicializado, los del INDE implican un proceso judicial, ya no es como antes. Entonces todo esto también ha recargado los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria a nivel nacional, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el Departamento Central en la ciudad de Santo Domingo. Y siendo así, hay que abrir el abanico de posibilidades para agenciar los recursos necesarios, que se integre al sistema el personal que haga falta para que ayude a los jueces a elaborar los proyectos de fallo, a revisar esos expedientes, y que los usuarios del sistema no se vean en un estado de afectación tal que su derecho al acceso a la justicia y obtener un fallo pronto se vea retrasado. Eso no se puede concebir, sobre todo por la inversión que se ha hecho, y que no se haga lo que falta. Ya la estructura está. Hay otro problema que por mandato de la ley está afectando a muchos propietarios, sobre todo personas que compran porciones de parcela que se tardan en hacer sus deslindes, y que por H o por R el propietario de la mayor cantidad de terreno dentro de esa parcela ejecuta su deslinde, y por disposición de la ley se anula la carta constancia correspondiente al resto de la parcela. Esto provoca situaciones muy incómodas, porque hay que hacer un procedimiento muy tedioso para lograr que se pueda hacer efectivo y valedero el derecho que mediante contrato suscribió un tercero, porque la irresponsabilidad de los propietarios y también de instituciones del Estado cuando venden, que deslindan y no le informan a los adquirientes que no pueden ser citados porque el título no está a nombre de ellos y solamente lo sabe quien le vendió. Y esto está provocándole perjuicios espantosos e intranquilidad, y le agrava finalmente el costo de su predio, porque tiene que gastar más en el proceso de deslinde y en el proceso de titulación de estos terrenos. En el ámbito internacional, se cumple 50 años del surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su líder máximo, Timochenko, como se le conoce en su nombre de guerrillero, pronunció un discurso en donde ha planteado que sencillamente las FARC no podrán humillarse ni nadie la humillará, y que el proceso de paz que están desarrollando en La Habana desde hace 18 meses entiende que va bastante avanzado y que han logrado acuerdos importantes en términos de la participación política de la FARC, en términos del problema de la tenencia de la tierra y los desplazados por la guerra, también en el tema del cultivo de las drogas y el tráfico de sustancias ilícitas. Y este pronunciamiento no solo entiendo que se hace por el 50 aniversario de la FARC, sino que tiene mucho que ver con las declaraciones del candidato Oscar Iván Zuluaga, que es la persona que ganó en primera vuelta, ganó en primera vuelta las elecciones, pero no ganó la presidencia porque no alcanzó los votos necesarios. Y ha dicho que si es elegido presidente en las elecciones del próximo 15 de junio, sencillamente va a suspender el proceso de diálogo con las FARC, bajo el argumento de que primero las FARC tienen que deponer las armas y luego sentarse a negociar. Y ante eso ya vemos la reacción de este grupo insurgente que tiene más de 50 años
y que con sus altas y su baja, por la vía militar, todavía no ha sido posible su derrota, a pesar de todos los golpes que han recibido. Y yo creo que Colombia, Latinoamérica y el mundo tiene una gran oportunidad que no debe desperdiciar, porque hoy más que nunca se está a la puerta, digo yo, y lo dicen todos los sondeos y los resultados mismos de estos 18 meses de negociaciones, de ponerle fin al conflicto armado en Colombia. No me gusta utilizar el término paz, porque la paz no se decreta, la paz se construye, y ese cese al fuego, inevitablemente, si se cumplen los acuerdos, si mínimamente se apalean las causas que dieron origen al conflicto, posiblemente estemos conduciendo a Colombia, y de ello se beneficia el continente completo, de ese proceso que va a llevar a la paz. Pero eso solo es posible si se cuenta con el apoyo de las fuerzas internas colombianas y del concierto internacional. Lamentable que sea la postura del próximo, si resulta ser electo, ojalá que no, de Colombia, el señor Zuluaga, que está siguiendo los lineamientos de su jefe, líder y mentor, el señor Uribe Vélez. Vamos a nuestro primer corte y en breve continuamos con Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche, y recordar que pueden sintonizarnos a través de www.carivision.com.do. En esta parte del programa vamos a tener una interesante conversación con un amigo, el cual siempre que hemos acudido a él para abordar temas importantes, sobre todo en el área en que se desenvuelve, ha estado siempre disponible, y siempre la conversación resulta interesante y de orientación para juventud, niños, adolescentes y adultos. Y vamos a conversar con el director ejecutivo de Casa Abierta, Radamés de la Rosa. Buenas noches y bienvenido, Radamés. Buenas noches, Junior, a tus órdenes de siempre. Qué bueno. Radamés, el mundo tiene alrededor de 102 años luchando en contra de las drogas. 102 si tomamos como referencia la Convención de La Haya en contra del opio en 1912, después la Convención Única sobre Estupefacientes 61, luego también la Convención de Naciones Unidas en contra del tráfico de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas de 1988. Todo este recurrir son, digamos, los eventos más importantes y las convenciones más importantes que el mundo, a través de sus diferentes mecanismos, ha ideado para combatir teóricamente de manera efectiva el problema de las sustancias ilícitas que en el devenir histórico ha estado afectando la humanidad. Aun cuando estas convenciones se han establecido de cara a mejorar las estrategias de enfrentar este ilícito internacional, pero también de tratar a las personas que son víctimas del consumo de esta sustancia, parece que la estrategia de enfrentar el problema ha persistido de sus orígenes, una visión militar en contra de los que trafican con las drogas, y también
en contra de quienes caen en el consumo de la misma, y esto ha llegado al punto, Radamés, que diferentes personalidades en el ámbito internacional han estado planteando el fracaso de la lucha en contra de las drogas. Al respecto, como un hombre vinculado al tema, aunque hace énfasis en la prevención, pero que con el nivel de conocimiento que tiene, nos gustaría que comparta con nosotros y con la audiencia la visión que tiene sobre la efectividad de la lucha que ha librado el mundo en contra del narcotráfico. Bueno, ciertamente es una larga historia la que tiene las políticas actuales en el mundo en materia de intentar frenar el tráfico y consumo de sustancias ilegales. Sin embargo, las drogas son mucho más antiguas que eso, la humanidad misma. O sea, el consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, tiene una historia mucho más larga que tiene que ver con todo el uso religioso, el uso médico, el uso recreativo que por muchos años se ha dado en la humanidad entera, ¿no? Las convenciones, especialmente la del 61, vienen a tratar de imponer una mirada muy conservadora en lo que es el control de la sustancia. Una mirada tan conservadora que incluso en la misma convención se plantea el uso medicinal de la sustancia, el caso del cannabis, por ejemplo, que es una sustancia de mucho valor médico y terapéutico, y sencillamente las prohibiciones siguen impidiendo que la humanidad pueda aprovechar esta sustancia para múltiples problemas de salud que la humanidad tiene también. O sea, se ha impuesto una mirada conservadora. Las convenciones fueron básicamente, el 61 fue una convención impulsada por sectores ultranacionalistas, ultraconservadores, que básicamente buscaban discriminar y buscaban excluir al otro en la sociedad norteamericana, sobre todo, al inmigrante, al mexicano, al chino, al latino en general. Son convenciones muy vinculadas a la mirada norteamericana en materia de control de drogas, que es una mirada que siempre sitúa el problema en el otro y que no ubica que los problemas de consumo de drogas en esta época tienen que ver mucho más con las realidades internas que con las realidades externas, ¿no? El caso de lo que está ocurriendo en el mundo hoy, yo creo que las convenciones van a tener que ser revisadas, indudablemente, porque estamos hablando de que hay una gran cantidad de expertos, de gente que está trabajando en las comunidades, que está investigando, que está formando profesionales, que está planteando la imposibilidad de que este mecanismo que se está utilizando tenga éxito. Es más, se está planteando ya que la misma política de droga actual es peor que la droga misma, porque producen más daño que la que en términos de consumo producen las drogas, porque fomenta la violencia, fomenta el consumo, el tráfico ilegal, fomenta los abusos, fomenta la corrupción. Entonces es una política que no solamente no es efectiva, sino que es dañina, es perjudicial. Y ese punto, obviamente, es un punto de agenda hoy en organismos como la OEA, en Naciones Unidas, porque se está buscando justamente, digamos que apartarse de esa mirada tan conservadora que hemos tenido hasta ahora. Y las voces que han estado planteando la liberalización o la despenalización de alguna de estas sustancias controladas, digamos que el caso más sonoro en los últimos tiempos es la decisión de Uruguay, que por ley el presidente Pepe Mujica, ha impulsado que el Estado no solamente siembre, sino que comercialice, sobre todo la marihuana. Ante estas posturas, ¿cuál es la visión que tiene ante la posibilidad de que sea legalizada algún tipo de esta sustancia controlada? El caso del cannabis, que es el que llama mucho la atención en Uruguay en este momento, hay que decir que Uruguay es un país muy especial. O sea, Uruguay no es una sociedad, ha tenido muchos problemas, pero una sociedad, digamos que orientada mucho en una mirada más europea, con pensamientos muy liberales de hace mucho tiempo. Para citar dos casos, ¿no? Uruguay en 1920
declaró Estado laico, separó Iglesia de Estado, 1920. Y ahora que hablamos del cannabis, en 1974 Uruguay despenalizó el consumo de sustancias. No es en el 2014 que está hoy inventando, es que en el 74 ya Uruguay había despenalizado el consumo. Había dicho, el consumidor de sustancias es una persona que tiene derecho a su consumo, sea este consumo recreativo, pues ya hay que reconocer el consumo recreativo, porque se reconoce el consumo recreativo de otras sustancias como el tabaco y el alcohol, y no se puede reconocer el consumo recreativo de drogas que hoy son ilegales, como el cannabis. Entonces Uruguay hace tiempo que ha estado trazando una línea de trabajo en materia de sustancias muy particular en América y en el mundo incluso, porque hoy lo que hace Uruguay es, digamos que, pionero en todo el mundo, porque bueno, en Holanda ha habido una comercialización de alguna manera más abierta a través de los coffee shops, pero los coffee shops se nutren del mundo de lo ilegal porque no está legalizado el tráfico. Colorado de Estados Unidos y otros estados, Colorado, Washington y otros estados de Estados Unidos han también legalizado el negocio del cannabis, pero todavía no como lo está haciendo Uruguay, con una mirada mucho más de salud, con una mirada mucho más de contrarrestar el tráfico ilegal y de buscar mecanismos que sean novedosos para enfrentar el problema que ha sido creciente. Hay que decir también que Uruguay es un país muy pequeño en términos de población. Son 3,5 millones de personas nada más, no es un país muy poblado, que tiene muchos problemas como todos los países de América Latina, pero que tiene una mirada distinta frente a este fenómeno. Entonces el tema de la despenalización, que mucha gente confunde con legalización, y empiezan hablando de despenalización y acaban hablando de legalización, es simplemente hacer justicia, es simplemente reconocer que las personas tienen derecho. Es sencillamente dejar de perseguir a las personas que consumen sustancias, porque la consumen por diferentes razones. La pueden consumir porque la necesitan. Una persona que tiene un problema terminal de cáncer, el uso de cannabis, de marihuana, le permite enfrentar la muerte de manera diferente, porque el dolor que causa la enfermedad lo puede paliar con el consumo de esta sustancia. Hay personas que tienen problemas muy serios como el Parkinson, que puede ser tratado con medicamentos a base de cannabis. Hay problemas de convulsiones, enfermedades convulsivas en niños. Pero ese uso terapéutico. Uso terapéutico. Y se puede tratar esos casos con medicamentos creados a partir del cannabis. En Uruguay están abriendo ese camino y las farmacéuticas están mirando para Uruguay porque hay un gran negocio allí también que hay que plantearse, ¿no? Es el uso terapéutico y el uso recreativo. El tema es que nos han vendido la idea de que todas las personas que consumen drogas se convierten en adictos. Nos muestran a la persona que ya está al final del proceso, que ya tiene 30, 40 años consumiendo, como el prototipo del consumidor. Y no es así. Hay mucha gente que prueba la sustancia en una ocasión y nunca más la usa porque no le consideró adecuado, no le gustó, no hizo una buena empatía con la sustancia. Otro la consume de manera recreativa, por mucho tiempo, indefinidamente de manera recreativa, y otros se hacen adictos. Pero la pequeña cantidad que se hace adicto es la que hoy es usada como el iceberg, con la punta del iceberg para mantener estas políticas atrasadas. Es decir, las drogas, sobre todo las drogas que no son tan fuertes como la heroína, digamos la cocaína, la marihuana y otras sustancias, pueden ser consumidas de manera recreativa por las personas. Eso suena a herejía en República Dominicana. Eso es decir, bueno, pero ¿qué está diciendo este hombre? Estoy diciendo que la historia del consumo de sustancias en el mundo ha mostrado que esta mirada ultraconservadora se ha impuesto por encima de las realidades, por encima de lo que han sido investigaciones hechas y realidades de consumo en todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo hoy, que la gente empieza a darse cuenta de que nos han mantenido con los ojos tapados diciéndonos que el drogadicto es un delincuente, que el drogadicto es una persona que hay que separar de la sociedad, que hay que meterlo preso, y no nos damos cuenta de que realmente esa no es la realidad. James, pero hay experiencia de países en la región o en Europa o en cualquier otra parte del mundo donde se ha permitido el consumo bajo ese criterio
¿cuáles son entonces los resultados finales si esa experiencia existen? Bueno, la despenalización del consumo es algo que está ocurriendo en muchos países, en Europa en general está despenalizado. O sea, ya la policía no anda persiguiendo a un muchacho que lo encuentra consumiendo una pipa de cocaína o un cigarrillo de marihuana o ¿cocaína una pastilla. también? Sí, claro, o sea, la despenalización debe ser para todas las sustancias. Quiero decir, no hay que confundir legalización con despenalización. Es decir, es un consumidor. Por ejemplo, aquí tenemos la dosis culposa, la posesión culposa, que es lo que llaman dosis personal en otras sociedades. ¿Qué significa eso? Que si a usted lo encuentran con una dosis personal, usted tiene derecho. Usted no tiene por qué ser llevado a prisión por eso. Aquí sí, porque la ley lo establece. Pero la ley hay que modificarla. Tenemos que llegar a una ley que permita, que entienda que los consumidores, primero, no sirven de mal ejemplo a nadie. No es verdad que la gente porque ve a otro consumiendo consume. Los adolescentes tienen presión de grupo, sin duda, pero muchos adolescentes son resilientes, son capaces de manejar la presión de grupo. Y lo que tenemos que hacer es fomentar la educación, fomentar las oportunidades, fomentar que los jóvenes tengan razón de vida, porque muchas veces entendemos que las drogas son el problema, y no son el problema. El problema somos nosotros, los seres humanos. Es una sociedad que está orientada hacia el exitismo individual, hacia la búsqueda de placeres inmediatos, hacia tener cosas y no hacia el ser humano como tal, hacia los valores sociales y comunitarios. Ahí tenemos que avanzar en esa dirección para que podamos frenar el consumo de sustancias, porque militarmente estamos perdiendo, y estamos más que perdiendo, haciendo más daño que el que queríamos remediar con las medidas restrictivas. Cuando uno echa una mirada a las estrategias globales para enfrentar el flagelo del tráfico ilícito de las drogas, a veces uno se pregunta si hay sinceridad al momento de plantear esa estrategia. Uno dice, bueno, el tráfico de drogas anualmente, según los estudios que han hecho, deja ganancia de cerca de 500.000 millones de dólares al año. ¿Y estos capitales dónde van? ¿Están enterrados en la selva o en algún sótano propiedad de la persona que están vinculadas a este negocio? ¿Están depositados en bancos? ¿Están en inversiones en los diferentes países del mundo? Pero además, este dinero también alimenta mucho la industria de las armas, porque es evidente que los narcotraficantes están equipados con tecnología de última generación, no solo en lo que se refiere a las armas ofensivas y defensivas, sino también en términos de tecnología. Tienen submarinos de última generación. Entonces, cuando uno ve este negocio, el volumen que mueve y cómo diferentes áreas de las economías de los países desarrollados y las industrias se benefician, cabe la duda, ¿hay seriedad en la política de enfrentar este mal? Junior, el 95% de los recursos que produce las drogas ilegales hoy van, como tú acabas de mencionar, a los grandes centros financieros del mundo, van a los bancos de los países más desarrollados del mundo, no se quedan en América Latina. O sea, aquí se mueve una cantidad ínfima comparada con la cantidad que se va a esos centros que luego son, como señalas tú, devueltos en inversiones. A veces un inversionista ni siquiera sabe dónde vino el dinero que él está consiguiendo en préstamo con aquel banco para hacer una inversión en un país como este, por ejemplo. El mundo se mueve, hay un autor italiano que está escribiendo sobre el tema de la droga ahora, escribió hace mucho sobre la mafia y ahora escribe sobre cocaína. Él dice que, por ejemplo, la gente le llama el oro blanco a la cocaína, el petróleo blanco, el oro blanco, porque produce tanto dinero, más dinero que estos bienes que la humanidad siempre ha atesorado mucho, el oro y el petróleo. O sea, las drogas son un negocio internacional mucho más poderoso, tan poderoso como los pozos petroleros. O sea, no estamos hablando de la distribución que se hace en una comunidad pequeña, una droga
como le llaman eso, cortada 20 veces. No estamos hablando de un negocio poderoso. Es un mundo aparte, un mundo paralelo. Paralelo en el sentido de que no está legalmente establecido, pero no es paralelo, sino que se confunde con el mundo real, el mundo legal, el mundo de las bancas, el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de la cultura. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de estos tiempos, de unas dimensiones que uno se asusta al ver qué está ocurriendo en el mundo con este problema. O sea, no se trata de algo tan pequeño como muchas veces queremos hacer notar. Bien, con el permiso de Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, vamos a el próximo corte y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche y nuestra conversación con Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Ya hicimos un paseo que tiene que ver con algunas puntualizaciones sobre cómo se ha estado abordando el problema a nivel internacional. Sin embargo, yo quiero que en esta parte del programa hablemos de los planes, propuestas, de, digamos, los movimientos alternativos que también hay respecto a cómo enfrentar el problema de las drogas a nivel mundial, la propuesta que tiene Casa Abierta para influir en la prevención del uso, consumo y abuso de las drogas en la República Dominicana. Me decías, cuando nos fuimos a la pausa, que estabas en un evento internacional donde se está planteando y se está dando una mirada diferente al problema. Me gustaría que conversemos un poco sobre eso, la experiencia reciente vivida en este evento en que participaste. Ya, mira, era un evento enfocado en los documentos que acaba de producir la OEA, a partir de un mandato que le dan los presidentes y jefes de gobierno a este organismo internacional. Un mandato que le implica presentar una serie de documentos hasta 2016, donde habrá una reunión de presidentes y ellos estudiarán esas documentaciones y producirán, se espera, cambios importantes en la manera como se ha estado enfrentando el problema en estos momentos. Es decir, estamos hablando de que la propia OEA está planteándose ya que hay que revisar las estrategias locales, las estrategias que se están aplicando, porque se reconoce que no han avanzado lo suficiente. Eso, claro, no es un consenso fácil. O sea, hay países y gobiernos que plantean que no, que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora. Pero ya... Mano dura, o sea, ultra prohibicionismo, sobre todo a nivel de los sectores más conservadores, ultra prohibicionismo, gente presa, gente muerta, guerra contra la droga, armas, policía, guardias, o sea, esa es la estrategia que hay que ya ir sustituyendo por algo nuevo, ¿no? Pues en este evento, que justamente fue en Uruguay, se hablaba de cómo estaba allí el secretario ejecutivo de la CICAD, que es el organismo especializado de la OEA para el tema de control de droga en el continente. Y allí estaban los técnicos de CICAD apoyando a estas ONG que estábamos allí discutiendo sobre el tema, porque estamos discutiendo los documentos que ellos están produciendo para los presidentes que se van a reunir en el 2016. Ya en esos documentos se empieza a plantear el tema de que hay que empezar a tratar a las personas usuarias como, en el caso de que tenga una dependencia, como un enfermo, con un problema de salud, donde el Ministerio de Salud de cada país tenga injerencia directa. Aquí todavía el Ministerio de Salud es el gran ausente en materia de droga. Hay algunas cosas que empiezan a hacerse en pequeño, pero todavía no ha habido una definición política que diga, no, este tema es un tema, para el caso de los usuarios dependientes o consumo problemático, es un tema de salud. ¿Pero Salud Pública tiene algún centro especializado para tratarlo? Se está empezando. Hay un pequeño centro en el Hospital Mocoso Puello, que es el centro de atención
que hay al Centro de Atención Integral a drogodependientes, que es un centro que empieza dando los primeros pasitos para ir generando una red un poquito más amplia. Yo pienso que se empiezan a hacer pequeñas cosas, pero si hubiera una decisión política, obviamente, que le impulsara, por ejemplo, estos eventos internacionales, pues tendríamos un avance. Es que tenemos mucho atraso. La política nuestra tiene 70, 80 años de atraso y no podemos tampoco caminar a ese ritmo, porque entonces llevaríamos 80 años para lograrlo. Necesitamos dar salto, necesitamos ver experiencias novedosas, ver lo que han sido experiencias exitosas, o sea, lo que llaman buenas prácticas, y a partir de ahí tomar y avanzar. Yo tengo la expectativa de que eso pueda pasar en el país, a pesar de que entiendo que tenemos una situación muy difícil, porque la principal persona que conduce los destinos del país en esa materia es un opuesto a una política novedosa. El doctor Castillo es un hombre muy conservador que entiende que la política debe ser igual como está ahora. O sea, la ley de droga nuestra es una ley anacrónica, una ley que realmente no ni siquiera toma el tema de prevención en algún texto. O sea, es una ley básicamente para los represivos. Persecución. Entonces necesitamos como mirar hacia otro lado ya y decir, bueno, ¿qué ha pasado? Nosotros, ¿qué tenemos? Lo que está pasando en Colombia, o pasó mucho tiempo atrás en Colombia, lo que está pasando en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en México, por Dios, lo que está pasando en México, es algo que tenemos que entender que no es el camino por ahí, y que tenemos que establecer otros mecanismos de acción para enfrentar este problema de manera coherente, pero especialmente entender que las drogas ilegales son exactamente igual que las drogas legales, producen daño todas. O sea, no vamos a caer en la simpleza de decir, no, el alcohol y el tabaco pues son drogas legales, pero la gente la consume. No, el alcohol y el tabaco producen más muertes, 30 veces más muertes que todas las demás drogas juntas. Acaba de declarar la OMS que el alcohol mató 3.300.000 personas en el 2012. Que eso ninguna droga ilegal lo va a producir nunca, porque el consumo no es tan extendido. Es un pequeño grupo de personas que consumen sustancias ilegales. En cambio, las legales las consume todo el mundo. Ese es un problema muy serio. Radamés, yo vuelvo y te hago esta pregunta. ¿Cómo lograr los estados, las organizaciones internacionales, despreciar el valor de mercado de las drogas? ¿Hay alguna fórmula que se pueda practicar para eso? Es una pregunta difícil, Junior, difícil de responder, porque sin duda que está todo de por medio, toda esa mirada de búsqueda de placer y riqueza que el mundo hoy, el que orienta al mundo hoy, y las drogas solamente son ilegales. La cocaína, la marihuana solamente son ilegales, son sustancias que producen dinero, producen poder, producen riqueza. Entonces yo siento que los gobiernos, los estados, los países tenemos que ir avanzando hacia sociedades más inclusivas, sociedades menos discriminatorias, sociedades que buscan el bienestar común. Es un proceso realmente, como decía la doctora Bachelet, no hay atajo. O sea, hay que intentar avanzar en sociedades diferentes, más igualitarias. Y eso va a ser un elemento, o sea, a largo plazo, no a medio plazo, pero hay que empezar ahora, en el corto plazo, a definir políticas diferentes en materia de droga, para que podamos avanzar en esa dirección. Porque sin duda que, por ejemplo, en Uruguay se está dando un paso importante. ¿Qué va a pasar en Uruguay? No sabemos. Pero hay una apuesta arriesgada, una apuesta audaz, que busca decir, bueno, si las personas compran en la farmacia, si las personas cultivan su propia planta en su casa, si las personas se inscriben en un club, no le comprarán al traficante, y ese mercado dejará de existir o se disminuirá. Si muchos países empiezan a pensar de esa manera, no digo yo hacer esto porque, insisto, Uruguay es una sociedad muy diferente, pero bueno, si ellos llegan hasta la letra N, lleguemos nosotros hasta la B o a la C, pero lleguemos, caminemos, no nos quedemos parados en el mismo sitio. Si nos quedamos parados en el mismo sitio, nunca vamos a avanzar. Lamentablemente, Radamés, nos queda muy poco tiempo, y hay un tema que sé que es de interés, es relativo al programa de prevención que tienen ustedes, y que lamentablemente no cuentan con los recursos necesarios para implementarlo.
No sé si ya ustedes han conversado con el ministro de Educación ahora que tiene recursos para ver si se incluye ese programa dentro del programa educativo en la República Dominicana. Estamos haciendo esfuerzos por ver si logramos ver al ministro, verlo y plantearle a través del Consejo Nacional de Drogas, con el que tenemos una relación muy estrecha últimamente, y poder presentarle una propuesta de prevención integral, sobre todo con niños y adolescentes, basada en estrategias de reducción estrategias de desarrollo social, de desarrollo de habilidades para la vida, de habilidades sociales, que son las herramientas fundamentales para trabajar con adolescentes y niños. Confiamos que tendremos la ocasión de presentarle al ministro o a los funcionarios del Ministerio de Educación esta propuesta, que sería un salto importante en el país, porque tendríamos en el ámbito escolar, en el ámbito más organizado, una intervención coherente, no una actividad un día, una intervención coherente que sea evaluada y que permita que avancemos en formar a nuestros adolescentes. Tenemos una deuda contigo y con la audiencia, porque tema tan importante no pudimos desarrollarlo como sé que te hubiese gustado, que es el fuerte de la actividad que realiza Casa Abierta. Pero lamentablemente dicen que el tiempo en televisión es implacable. Es implacable. Llegamos al final del programa, agradecer de haberlos acompañado y dejar las puertas abiertas para que en otra oportunidad nos acompañe en Cerrando la Noche. Hasta mañana.